Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Primero, quiero disculparme, no podré acompañarlos el día de hoy en una clase en vivo, pero les comparto la grabación de la clase de esta semana para que la puedan visualizar durante el periodo de clase y puedan realizar el ejercicio correspondiente. La semana que nos corresponde para esta clase es la semana 14, el cual tiene como tema Guatemala, nuestra comunidad nacional. Dando inicio a esta, comenzaremos con qué es una comunidad nacional. Una comunidad inherente, soberana y delimitada territorialmente, integrada por un colectivo de individuos que se sienten vinculados entre sí con base en factores muy variables y dependientes de la coyuntura concreta. Definen una conciencia social y prepolítica de la diferencia y que sobre todo consideran que ese conjunto de individuos es el sujeto soberano de los derechos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que una comunidad nacional es el conjunto de personas que habita en un territorio en específico. Además, estos comparten algunos rasgos y se rige por una serie de normas comunes. Continuando, tenemos con la comunidad guatemalteca. Guatemala, como sabemos, es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde conviven los pueblos indígenas, maya, xinca, garífuna y los ladinos. La cultura de Guatemala refleja fuertes influencias mayas y españolas y continúa siendo definida como un contraste entre los mayas en las tierras altas y la población mestiza e urbanizada, conocida en Guatemala como los ladinos, que ocupa las grandes ciudades del país. Guatemala está conformada por distintas etnias y distintas culturas, también distintas religiones. Sin embargo, tenemos una característica en común que compartimos la misma nacionalidad. Algunos símbolos que nos identifican como guatemaltecos son la bandera, el escudo, el himno nacional o la hoja blanca. Además, nuestra comunidad nacional está formada por un conjunto de instituciones a las cuales llamamos el Estado, que estudiaremos un poquito más adelante, ¿verdad? Continuando, tenemos lo que es el Estado. El Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son la población, el territorio, la soberanía, el gobierno y un marco jurídico. Como población tenemos que es el conjunto de personas que habita en un territorio, ¿verdad? Guatemala tiene alrededor de 16 millones de habitantes. El territorio es el espacio geográfico donde habita la población de un estado y en el que sus autoridades ejercen el poder. La soberanía es el poder del pueblo, quien lo delega en los organismos del estado. El gobierno está formado por los representantes de la población que se encargan de dirigir, controlar y administrar temporalmente las instituciones del Estado. Y el marco jurídico son las leyes, es el conjunto de normas o leyes que regulan la forma de actuar de la población. La ley principal de Guatemala es la Constitución Política de la República. Continuando, tenemos los organismos del Estado. Los organismos del Estado son aquellos organismos a los que la Constitución política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. Em, los organismos del Estado son tres, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tenemos el organismo legislativo. El poder legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que se ostentan con la representación popular y es el generador de las normas
con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. Este está integrado por los diputados al Congreso de la República y por el personal técnico y administrativo. También tenemos el organismo ejecutivo. Este está compuesto por el presidente de la República, el vicepresidente, los ministerios de Estado, las secretarías de la presidencia y de la vicepresidencia, las gobernaciones departamentales, las dependencias y entidades públicas descentralizadas, autónomas y semiautónomas correspondientes a este organismo. Y también tenemos el organismo judicial, los órganos judiciales, es decir, la Suprema Corte o el Tribunal Supremo, los juzgados o demás tribunales son estables en el tiempo, sus funciones son permanentes y sus obligaciones no pueden ser delegadas a terceros. Continuando, tenemos los sistemas de gobierno. Los sistemas de gobierno son considerados los modelos en los que un Estado puede estructurarse y organizarse de manera formal. Por medio de un gobierno es posible aplicar la legalidad correspondiente al mismo y ejercer el poder político. En Guatemala, el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. El republicano porque el poder gobernal reside en el pueblo. Quien delega esta función es un grupo de representantes elegidos cada 4 años. Es democrático porque todos los ciudadanos tienen derecho a ser electos y a elegir libremente a sus autoridades por medio del voto. Y es representativo porque actúa en nombre del pueblo y vela por los intereses de todos los guatemaltecos. Los conceptos de Estado y gobierno son diferentes. El Estado, como lo mencionábamos antes, es el conjunto de órganos del país y es permanente. Este no cambia. Y el gobierno es lo contrario. Es temporal, cambia cada 4 años y es el conjunto de personas que administran el Estado. Y esto sería el tema de la semana 14. A continuación tenemos un ejercicio. Este consiste en realizar lo siguiente. En su cuaderno o en una hoja en blanco van a escribir los 3 organismos del Estado y quienes lo integran. Este lo deben de enviar al grupo de ciencias sociales para validar su asistencia y participación y que visualizaron la clase en el periodo correspondiente. Lo deben de entregar antes de las 12 del mediodía. Yo les dejaré el grupo de ciencias sociales abierto para que ustedes puedan enviar su ejercicio. Así que, por favor, envíenlo, realícenlo para que pueda validar su participación. Además de eso, tenemos la tarea que es sencilla, solo deben de realizar los ejercicios de la semana 14 de su libro de texto. Recuerden, deben de tomarle foto a su autocontrol y deben de enviármelo jueves, viernes o sábado de la siguiente semana a mi chat privado para que pueda validar su tarea y así asignarles el punteo correspondiente. Y esto sería todo por el día de hoy. Espero se encuentren muy bien y sigan muy bien en la siguiente semana. Primero Dios nos podremos saludar el siguiente sábado.